En el video anterior vimos cómo expresar un vector que teníamos en coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Lo vimos con un ejemplo numérico, acá lo recordamos rápidamente. Si el vector es del primer cuadrante, las coordenadas polares estaban constituidas por su módulo, el cual se llama ρ, y por el argumento alfa, que es el ángulo que forma con el semieje positivo de las x. Para encontrar este módulo observábamos este triángulo rectángulo, x era el cateto adyacente y el cateto opuesto, entonces, usando el teorema de Pitágoras, podíamos calcular la longitud o módulo del vector y usando la tangente trigonométrica podíamos encontrar alfa, que era el arco tangente que se formaba entre y, que era el cateto opuesto, y el cateto adyacente, que es x. Veamos qué pasa si nuestro vector estuviera en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, yo tengo que calcular ρ, que es esta longitud, y alfa, que como dijimos siempre se forma con el semieje positivo de las x. Entonces lo que vamos a hacer es observar ese triángulo que está acá, que está como apoyado sobre el eje de las x. En este triángulo, este segmento que está acá es la componente en y del vector b, y este segmento que está acá es la componente en x. Vamos a tomar ese triángulo y los valores de y y de x en módulo, sin importar sus signos. ¿Por qué? Porque son longitudes en este momento. Entonces, para encontrar esta longitud, nuevamente aplicamos teorema de Pitágoras. Y para encontrar el ángulo beta, nuevamente buscamos el arco tangente de y, que es el cateto opuesto, sobre x, que es el cateto adyacente. Pero como les dije, en módulo. Yo necesito encontrar alfa. Si nos fijamos bien, beta y alfa forman juntos un ángulo de 180. Por lo tanto, alfa va a ser 180 menos beta. ¿Qué pasaría si el vector estuviera en el tercer cuadrante? Necesito encontrar ρ y alfa, que comienza en el semieje positivo de las x. Voy a observar ahora este triángulo, siempre apoyado sobre el eje de las x. Cateto adyacente es la componente en x del vector b. Cateto opuesto es la segunda componente del vector. Para encontrar ρ, vuelvo a aplicar teorema de Pitágoras porque acá tengo un triángulo rectángulo. Para encontrar beta, vuelvo a buscar el arco tangente de y sobre x en módulo. ¿Cómo voy a encontrar alfa? Si prestamos atención, todo este alfa está conformado por 180, que es ese ángulo llano, más beta. Por lo tanto, si estamos en el tercer cuadrante, alfa va a ser 180 más beta, el cual encontré con esa fórmula. Pensemos ahora en un vector que esté en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, nuevamente voy a establecer un triángulo. Acá están las componentes del vector x e y. Lo que tengo que averiguar es ρ, que es su módulo, otra vez usando Pitágoras. Y este ángulo alfa, que se inicia en el semieje positivo de las x hasta llegar al vector, suman con este ángulo beta, que lo encuentro, como ya sabemos, como el arco tangente de y sobre x. Entre los dos suman 360 grados. Por lo tanto, alfa solito va a ser 360 menos beta.